Shomer, esta palabra Shomer, que es como le hemos nombrado a esta serie, puede usted anotar el principio o el significado. Literalmente significa guardián o protector. Eso es lo que significa Shomer. De hecho, hay un salmo, el Salmo 121, donde dice que no se adormecerá, que no dormirá el que guarda. Esa palabra, el que guarda, es Shomer, el que guarda a Israel. Entonces, no solo se aplica este concepto de Shomer, no solo se aplica a Dios, sino también se aplica a nosotros y se aplica bajo este concepto. Quiero que me acompañen al primer libro de la Biblia. ¿Cómo se llama el primer libro de la Biblia? Génesis. Vamos a Génesis capítulo 4, versículo 9. Siempre hago ese mismo chiste porque en realidad sí pasó. Alguien me dijo, es Géminis. Yo dije, no, es Génesis. Génesis capítulo 4, versículo 9 dice lo siguiente. ¿Qué creen? Es el primer versículo que vamos a leer de esta enseñanza. ¿Qué hacemos? Bueno, yo ya no quiero pedírselos porque ya les pedí varias veces que se pongan de pie, pero ya tenemos el entendimiento aquí nosotros de que hay un respeto por la palabra de Dios, y por ser el primer versículo nos ponemos en pie. Dice Génesis 4:9: el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián? ¿Qué palabra creen que aparece ahí? Shomer. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Tome su lugar, por favor. Gracias. La enseñanza del día de hoy y lo que vamos a estar analizando las siguientes semanas, estudiando a la luz de la palabra, es que Dios nos manda a ser unos guardianes de nuestra familia. No guardianes de la galaxia, guardianes de la familia. Dios nos manda a guardar, a ser unos guardias, unos protectores, unos vigilantes de nuestra familia. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué dice usted eso? Porque esto es lo que está implícito en esta pregunta. Los que conocen un poquito esta historia saben que Caín es el hijo primogénito y que su hermano es Abel, el segundo. Ambos son hijos de Adán y de Eva. Son los primeros pobladores de esta tierra. Es la primer familia de esta tierra. Y todos sabemos que esta primer familia, desde el momento que surge, está bajo ataque. La primer familia de la tierra estuvo bajo ataque, así como tu familia y mi familia están todo el tiempo bajo ataque. Todos sabemos que Adán y Eva estuvieron bajo ataque, bajo la tentación del enemigo, y fracasaron. Cuando a Caín y Abel les toca su participación de ser unos guardas, el que falla es Caín. Caín crece en un odio y en un resentimiento hacia su hermano, el menor, porque Dios le aceptó su ofrenda, porque Abel hizo lo que le agradó a Dios. Caín no hizo las cosas como Dios se lo pidió, y entonces Dios de alguna manera rechazó la ofrenda de Caín. Eso hizo crecer amargura, y hemos hablado de eso, resentimiento, al grado de que llega a matar a su propio hermano. Y encima de que lo mata, Dios se presenta delante de Caín. Yo quiero que pienses esto. Dios se presenta y le pregunta a Caín, ¿y dónde está tu hermano? Todos sabemos que Dios, por supuesto, que sabía la respuesta. Él vio ni que hubiera muchas personas en ese momento, solamente eran ellos. Por supuesto, era tan evidente lo que acababa de suceder. Y la pregunta de Dios va en torno a que nosotros necesitamos entender que lo que Dios espera de ti y de mí es que seamos unos guardas de nuestros hermanos. Principalmente, por supuesto, de nuestra familia, de tu matrimonio y de tus hijos. Papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija, tú y yo estamos llamados a ser unos guardianes de nuestra familia. La respuesta de Caín fue esta: Hashomer ahi anohi. Le está diciendo, ¿soy yo
el guardián de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que estar cuidando a mi hermano? Mucha atención, porque Dios esta pregunta la hizo al principio del mundo, y esta es una de las preguntas de las cuales cuando termine este mundo es una de las preguntas que se va a repetir. Isaac, ¿qué hiciste con tu hijo? Isaac, ¿qué hiciste con tu esposa? Y si yo soy un Caín, yo le voy a decir, ¿qué? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hijo y de mi esposa? Por supuesto, si yo hago esa respuesta, estoy fracasando totalmente, porque la expectativa de Dios para nosotros es que tú y yo nos convirtamos. Lo que Dios espera de ti es que tú seas un shomer. Díganlo conmigo, shomer. Ahora piensa, tal vez eres un hombre soltero, una mujer soltera, y tú dices, bueno, yo no tengo esposo, no tengo hijos, yo no tengo nada que cuidar. Te equivocas. Tienes un hermano, tienes una hermana, tienes a lo mejor un papá, una mamá. Incluso algunos de ustedes, Dios les ha dado la oportunidad de tener a lo mejor un nieto, un sobrino, una sobrina, de lo cual Dios te dice, hey, échale un ojo, hey, apóyalo, hey, cuídalo. Tú no te explicas por qué lo tienes en este momento, tú no te explicas por qué hay esa cercanía hacia ti, y Dios te dice, sí, yo te voy a decir por qué, porque yo te estoy poniendo como un shomer, te estoy poniendo como un protector, un vigilante, alguien que cuide de esa persona. Por supuesto, los que estamos casados, esposo, tú tienes que ser un guarda, un protector de tu esposa. Esposa, tienes que ser un guarda, un protector, una protectora de tu esposo. Así que si estás junto a tu esposa, voltéalo a ver y dile, yo soy tu shomer. Dile, esposa, esposo, dile. Ahora, si está ahí tu hijo, tu hija, papá, mamá, voltea a ver a tu hija, a tu hijo y dile, hijo, yo soy tu shomer. Yo estoy aquí para cuidarte, para protegerte, para vigilarte. Ahora, está bien, ya establecimos este punto, que somos unos shomer, que somos unos vigilantes. Bueno, sé que a lo mejor puedes pensar, yo también tengo que hacerlo, esto también es para mí. Está bien, tú puedes ser un Caín que a lo mejor no entendiste, pero definitivamente al final de los tiempos Dios te hará la misma pregunta, ¿qué fue lo que hiciste con lo que te di? Esa es una pregunta inevitable. Ahora, el libro de Nehemías nos presenta una estrategia, yo le llamo la estrategia de Nehemías. Y es donde yo quiero que nos tornemos esta mañana, aprendamos juntos 3 consejos de la estrategia de Nehemías. Vamos a tomar 3 consejos de la estrategia de Nehemías, cómo Nehemías logra trabajar este contexto de ser unos protectores, generar protectores dentro de las familias, dentro del pueblo de Israel. Nehemías capítulo 4, versículo 13 y 14. Si me acompañan a buscarlo, Nehemías, Esdras, Nehemías. Dice el capítulo 4, versículo 13 y 14. Así que puse a la gente por familias. ¿Cómo? Por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, esto es lo que hizo Nehemías, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares. ¿Se dan cuenta? Nehemías no solamente dice que pelees por tu esposa, no, dice pelea por tus hermanos, pelea por tus hijos. Tienes que pelear. Esta es la estrategia de Nehemías. Pero para entender el contexto de este versículo, ¿quién es Nehemías? Tal vez tú estás aquí y tú dices, Nehemías, y a lo mejor ni siquiera lo encontraste en la Biblia, la tienes aquí, tú dices, Nehemías, no sé dónde está Nehemías. Bueno, está bien, no te preocupes. Nehemías es un instrumento, un hombre que Dios escogió. Ahora, Nehemías estaba como copero. ¿Saben lo que es un copero? Él servía en la corte real, es decir, servía a un rey. Y estaba en esta corte real en Persia, es decir, esto es dentro del imperio persa, un imperio que fue
muy extenso, 127 provincias, era muy grande, fue una potencia realmente. Después del imperio babilónico llegó el imperio persa. Y es en esta parte de la historia donde este hombre Nehemías es un judío, pero que por causa del exilio, él está sirviendo en Persia y le está sirviendo al rey. Él prueba el vino del rey, antes de que el rey lo tome, él lo prueba. Eso es lo que hacía un copero, para que si estaba envenenado el vino, pues el copero en ese momento. Entonces su trabajo era muy complicado, no era de vida o muerte. Entonces sucede que alguien viene de Jerusalén y le viene a decir a Nehemías, que está trabajando acá, le viene a decir: ¿sabes qué? La situación en tu pueblo, en Jerusalén, en Israel, es caótica, es desastrosa. La ciudad está sin murallas, las familias están destrozadas. Entonces Nehemías le nace en su corazón, obviamente Dios lo puso en su corazón, el sentir que tiene que regresar a su pueblo, a Jerusalén, a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Entonces cuando Nehemías emprende el viaje de regreso a Jerusalén, obviamente él pide un permiso en su trabajo, el rey le da permiso y él va de regreso a Jerusalén. Cuando él llega a Jerusalén, él se pone a llorar porque lo que encuentra es una ciudad en ruinas. Pero no solamente era el aspecto físico, el aspecto material, sino la situación en la que estaban las familias era una situación totalmente caótica. Pero Dios levanta a un hombre como Nehemías, que sabía que aunque había mucho trabajo por hacer, alguien lo tenía que hacer. Y ese es un asunto que tú y yo tenemos que entender. La situación en la que estamos actualmente en nuestra sociedad es una situación muy parecida a la de Nehemías. ¿Sabes que hoy en día muchas de las murallas que protegían a nuestras familias están totalmente destruidas? Murallas donde había principios, donde había una cuestión moral, había una cuestión de educación. Hoy en día esas murallas están derribadas. ¿Cuál es la forma en la que nosotros tenemos que proteger a nuestras familias? Porque así como Jerusalén se encontraba destrozada y sin murallas de protección, y así de una manera cualquier persona podía entrar y causar daño, bueno, la preocupación de Nehemías es decir, necesitamos reconstruir el país, necesitamos reconstruir esta ciudad, y la manera es que él comienza a organizar las familias. Digan conmigo, familias. ¿Quiénes aquí tienen una familia? Obvio, todos tenemos una familia. Todos somos parte de una familia. Y lo importante aquí es que tú sepas que aunque hay mucho trabajo por hacer, yo sé que esa es la parte donde muchos a lo mejor de nuestros antepasados dijeron: no, hay mucho que hacer, mejor así lo dejamos, así que se vaya mejor. Y entonces a muchos de nosotros nos dejaron crecer, dirían por ahí, como Dios nos dio entendimiento. Y eso no puede repetirse en esta generación. Eso no puede repetirse en esta comunidad. Necesitamos entender que hay que organizarnos como familia, porque necesitamos convertirnos en unos protectores de nuestra familia. ¿En qué se parece Jerusalén a la sociedad actual? Bueno, en que igual que Jerusalén, esta sociedad está destrozada. Esta sociedad está muy abandonada. Esta sociedad necesita de hombres y mujeres como tú y como yo, que estén dispuestos a restaurar la familia. ¿Por qué es tan importante? Te voy a decir aquí un secreto. ¿Sabes? El enemigo sabe que si destruye la familia, la consecuencia es que destruye la iglesia. No hay que ser muy sabio para entender esto. ¿Qué es lo que compone a la iglesia? Las familias. Y si las familias están rotas, si las familias están destrozadas, entonces no hay iglesia. Entonces el enfoque desde el principio, ya te lo dije, desde el principio Adán y Eva estuvieron bajo ataque. A nosotros, ¿qué nos exime de no estar bajo ataque? Me encanta el mensaje de Nehemías a la gente. Cuando él empieza a organizar, él les dice: vamos a pelear. Pero la mejor forma de pelear es pelear por nuestros hermanos, es pelear por nuestra esposa, es pelear por nuestros hijos. Así que no nos vamos a agarrar a patadas con el diablo,
no nos vamos a agarrar a coscorrones con el diablo. La mejor forma de hacer una pelea, ¿sabes cómo es? Pelea por tus hijos, pelea por tu esposa, pelea por tus hermanos. Cuando tú haces esto, en realidad tú le estás dando una batalla al enemigo. Entonces necesitamos ser de esos que reconstruyen los muros. Consejo número 1 que yo quiero que tomemos de esta enseñanza de Nehemías. El primer consejo que yo quiero dejarte es este: un shomer enseña la palabra de Dios. Ok, pastor, ya me dijiste que pelee por mi esposa, no con tu esposa, sino por tu esposa. Pelea por tu esposa, pelea por tus hijos. Y tú dices, bueno, ¿cómo peleo por mi hijo? ¿Cómo peleo por mi hija? ¿Cómo peleo por un hermano? ¿Cómo peleo por mi esposo? Enseña la palabra de Dios. Un shomer, un guardián, un protector, enseña la palabra de Dios. Escuchen lo que dice Deuteronomio 6:6, versículo 7. Me encantó esta versión, es traducción lenguaje actual, TLA. Dice, debes comprometerte con todo tu ser. ¿Sabes en qué están fallando los papás el día de hoy? ¿Sabes en qué están fallando los esposos el día de hoy? En el compromiso. ¿Por qué falla un matrimonio? Por el compromiso. ¿Por qué falla la relación padre-hijo? Por el compromiso. Algo afectó, que no están comprometidos. El estar comprometidos en nuestra familia, dice aquí la Biblia, comprométete con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Versículo 7, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Di conmigo, repetir. ¿Qué significa repetir? ¿Por qué dice la Biblia que tengo que repetir? ¿Sabe que la Biblia no te está diciendo si sabes mucho de la Biblia o no sabes mucho de la Biblia? La Biblia solamente te dice, repíteselo. Entonces, una forma de proteger a tus hijos, una forma de proteger a tu matrimonio, esposos, los que son cabeza de hogar, una forma de proteger a nuestra familia es que pues yo no sé mucho de Biblia, pero voy a leer este pasaje a mi familia. A lo mejor vas a leerle un salmo, a lo mejor le vas a leer una escritura, a lo mejor le vas a leer un versículo, pero que se lo vas a estar repitiendo. Hijo, mira, no sé mucha Biblia, pero este versículo yo entiendo que dice esto. Yo sé que esto tiene que pasar en nuestra casa, hijo. Yo tengo que repetírtelo. Ese es tu trabajo, papá, mamá, esposo, esposa, con tus hermanos incluso. Esto es algo que tiene que pasar. La palabra de Dios no se equivoca. No se trata de que te sientes a darles una cátedra, una clase de Biblia. Se trata de que solamente les repitas la palabra de Dios. ¿Escucharon lo que le dije hace ratito a Oscar y Lupita con la Biblia? Léanle la palabra. Que la niña desde pequeñita se acostumbre a la palabra, que necesita escuchar la palabra de Dios. Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, no crecimos con eso. Y ahora cuando escuchamos la palabra, a muchos el efecto que nos da es quedarnos dormidos. Cuando alguien escucha la palabra y no está acostumbrado, saben que es como que lo perdiste. Porque aún su oído no se acostumbra, porque no es una persona que está habituada a escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Bueno, pero ponle un partido de fútbol, pero ponle una película. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no te duermes? Porque estás habituado, estás acostumbrado. Ese es lo que tu oído se acostumbró. Entonces tú estás pero en tu ambiente. Cuando estás fuera de este ambiente es muy complicado. Papá, necesitamos acostumbrar a nuestros hijos a escuchar la palabra de Dios. Alguien me dijo por ahí, estaría muy bien que pudieran grabar las prédicas y las pudieran tener en algún canal de YouTube, por ejemplo. Yo dije, no me hagan esto, ¿no? Ya tenemos un canal de YouTube. Usted puede ir al canal y puede ver las prédicas. Si usted dice, pues en lugar de ver Ventaneando, vamos a poner una prédica, ¿no? En lugar de ver Cadenas de Amargura, en lugar de estar viendo Abismo de Pasión, no sé, cualquier novela, por decir algo,
Póngase una prédica y escuche la prédica. Mientras usted está cocinando, mientras usted está haciendo algo, escuche. ¿Qué es lo que estamos tratando? Está repitiendo. La palabra de Dios no se equivoca. Repíteselas. La Biblia no te dice y les vas a dar una clase de la Torah. No, porque es ahí donde muchos dicen, ay, no, de ahí sí no me digas que no, te estoy diciendo que les des una clase. Estoy diciendo que les ayudes. Repítelas, esas palabras. Sabes, para mí esto es muy importante porque esto va a reflejar qué lugar tiene la palabra de Dios en tu casa. Familias, ¿qué lugar tiene la palabra de Dios en tu casa? ¿Cuál es el lugar que tiene la palabra en tu casa? Algunos de nosotros ni Biblia tenemos, lo cual es preocupante. Necesitas adquirir una Biblia, porque vas a necesitar la palabra de Dios. Si quieres ver cambios en tu vida, te digo algo, escuchándome a mí los domingos en la mañana no va a ser suficiente, porque yo no tengo nada, yo soy igual que tú. Lo que vas a necesitar es la palabra de Dios para poder ser transformado. Lo único que puede transformar nuestra vida, dice el Salmo 19, versículo 7, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo que convierte a las personas? ¿Una prédica? ¿Qué es lo que convierte a las personas? ¿Venir a la iglesia los domingos? Lo que convierte a las personas es la palabra de Dios. Para que tú y yo seamos transformados, para que nuestra casa sea protegida, necesitamos darle un lugar importante a la palabra de Dios. Y alguien me dijo una vez, sí, en mi casa la palabra de Dios es lo más importante. Cuando yo llego, la pongo arriba del librero y ahí se queda toda la semana. Es tan importante que la guardamos y la protegemos tanto que está hasta arriba del librero. Nadie la alcanza, nadie la ve, nadie la lee. Entonces ahí se queda bien guardadita. Llega el otro domingo, ya nada más. Ahora sí, vámonos a la iglesia. No cometamos ese error. Estamos aquí en un punto donde podemos romper ese ciclo. Repíteles un capítulo de la Biblia a tus hijos. ¿No se los quieres decir tú? Ponles una prédica. ¿No? Bueno, ponles la Biblia en audio. Que escuchen, que nuestra mente esté habituada, nuestros oídos estén habituados a la palabra de Dios. Dice Proverbios 22:6, un versículo que todos se saben. Enseña al niño a seguir fielmente su camino, dice la Reina Valera contemporánea. Enseña al niño a seguir fielmente su camino. Y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. Papá, mamá, esposos, tenemos un increíble trabajo por hacer, donde tú y yo tenemos que hacer de nuestra casa un lugar donde se instruya, donde se den principios, donde se den valores. Te voy a decir algo, muchos de nosotros intencionalmente no hemos enseñado a nuestros hijos, y cuando nosotros intencionalmente renunciamos a instruir a nuestros hijos, el diablo tiene todo el plan para decir, tú no los quieres enseñar, tú no los quieres instruir, me los prestas tantito, yo tengo toda la doctrina que enseñarles, tengo mucho que enseñarles. Te lo voy a decir bien claro, papá, mamá, si tú no enseñas a tus hijos las cuestiones de la palabra de Dios, lo importante que es la palabra de Dios, el mundo va a terminar por enseñar y adoctrinar a nuestros hijos. Y bueno, ves todo este tipo de mensajes, YouTube está lleno de esto, donde se están burlando de los predicadores como yo, donde nos están llamando intolerantes, homofóbicos, etcétera, etcétera. Estaba yo viendo la reseña de uno de ellos, lo destrozaron, un pastor muy famoso se atrevió a citar esto. Qué terrible, porque mientras nosotros pensamos que no está pasando nada, está pasando todo. Está pasando todo. No sé, pero el adoctrinamiento que el enemigo tiene para nuestros hijos no puede esperar, ¿Cómo vamos a contrastar toda esta doctrina? La cuestión del homosexualismo o la ideología de género es solamente un elemento, no es todo, ¿no? Detrás de eso tenemos el aborto, ¿no? Entonces, y lo que veíamos en la semana pasada sobre la cuestión de la crisis mundial, son varias ramas,
son varias cuestiones que tienen que ver como cómo vamos a contrarrestar lo que nuestros hijos están recibiendo, ¿no? Yo felicito a algunos de los padres que están aquí, que han tomado la decisión de dar escuela en casa o de proveer una escuela donde haya una educación cristiana para sus hijos. Les digo, la verdad, qué bendición. Se los digo porque mis hijos los últimos años, ellos han sido enseñados en casa. Porque tú ves el plan de estudios de nuestro país, está terrible, es terrible, es terrible. Pero no, ahora no solamente en la cuestión de educación, ahora ya es entender que Disney Plus, LGTB, tiene mucho que reforzar este mensaje, ¿no? Ahora tú ves, por ejemplo, unos personajes como los Minions. ¿A quién no le gustan los Minions? Los Minions es un dulce y pegajoso que se te mete hasta por los ojos. Tú dices, ¿cómo no llamar la atención con algo así como los Minions, ¿no? Y el mensaje de los Minions, por ejemplo, en su última película, es un mensaje muy entre líneas, haciendo que nuestros hijos se acostumbren a una diversidad de género, como para poner un ejemplo. Pero no es la única película. Ahora, ya hasta llevar a nuestros hijos a ver a Buzz Lightyear, encuentra situaciones de inmoralidad, situaciones donde hay cuestiones del mismo sexo. Y tú dices, bueno, ya ni siquiera ver una película así. Esa es nada más una parte. Pero si tú como papá, tú como mamá, tú como familia, no estás contrarrestando con el mensaje de la palabra de Dios, si tú aún te estás rehaciendo a repetir la palabra de Dios, estamos llegando a un punto de que no estás protegiendo a tu familia. Y cuando Dios te pregunte, ¿qué hiciste con tu hijo? Es que mi hijo no quería ir a la iglesia y por eso no lo llevamos a la iglesia. Sé que va a incomodar esto a algunos, pero fue mi situación. Yo también tuve una etapa de mucha rebeldía en mi vida y doy gracias a Dios por mis papás, que en mis momentos más difíciles, en mis momentos más oscuros, ellos no dejaron de orar por mí. Y definitivamente mi papá me dijo, mientras vivas en mi casa, hijo, tú vas a la iglesia. Así como estás, así te vas a la iglesia. Y yo lo hacía a propósito, me tardaba yo más tiempo, me levantaba yo más tarde. Y yo dije, no, pues ya que me ve desarreglado no me va a llevar a la iglesia. Mi papá me decía, así como estás, hijo, así te voy a llevar. Así me lleva, todo fachoso, todo pandroso, así iba yo. Gracias a Dios por eso. Yo soy el ejemplo de que la oveja negra puede llegar a ser hasta pastor. Si tú dices, bueno, aquí yo soy muy malo y no. Pero esto es derivado de unos papás que no bajaron la guardia, de unos papás que no me dejaron a mí hacer lo que yo quisiera. Tenemos un ejemplo por aquí en dos familias. La familia de Acab, en Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 17, te platico un poquito sobre Acab. Acab es el rey sobre Israel. Es uno de los reyes, pero uno de los reyes más malos que Israel tuvo. Y cuando digo malos, es que era perverso, idólatra, inmoral, tenía todos los defectos. Y dice la Biblia que tenía 70 hijos, ¿te imaginas? Tenía 70 descendientes este rey Acab. Pero ¿sabes qué les enseñó Acab a sus hijos? Acab les enseñó a ser inmorales, Acab les enseñó a ser idólatras, Acab les enseñó a olvidarse de Dios. Sí, se supone que Acab era el rey sobre Israel y que conocía la palabra de Dios, pero hizo lo incorrecto. Pero cuando nosotros tomamos estas decisiones para todo este tipo de situaciones hay una respuesta. Dice Segunda de Reyes 10:17, tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban allí, según la palabra que el Señor le había dado a conocer a Elías. ¿Sabes cómo terminó la familia de Acab? Dios trajo un juicio sobre la familia de Acab, porque su familia estaba trayendo muchos problemas al pueblo de Israel por su inmoralidad, por su idolatría. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Mejor trae juicio y los termina matando a todos. Un papá que no hizo lo que tenía que hacer. Ahora veamos un ejemplo contrastante, como es la vida de Obed-Edom. ¿Quién es Obed-Edom? Obed-Edom es un hombre de Dios que aparentemente no hizo gran cosa, pero hizo mucho. Porque en el momento donde David quiere traer el arca del pacto a Jerusalén, no encuentran un lugar donde ponerla.
y Obed-Edom dicen: yo tengo mi casa, ¿por qué no traen el arca del pacto y la ponen en mi casa? ¿Sabes que haber tomado esa decisión fue la mejor decisión que pudo haber hecho este hombre, este papá Obed-Edom? Y dice 2 de Samuel 6:11: fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Va a parecer muy tonta la pregunta, pero ¿qué clase de familia quieres tener? ¿Como la familia de acá o como la familia de Obed-Edom? Mi exhortación es saber si ustedes están dispuestos a pelear por sus hijos, a pelear por sus nietos, a pelear por sus hermanos, a pelear por su matrimonio. Yo no sé cuántos estén dispuestos a entender que necesitamos levantar los principios y valores de la palabra de Dios en nuestra casa. Segundo punto, ¿qué es lo que hace un shomer? No solo un shomer enseña la palabra de Dios, un shomer ora por cada miembro de su familia. No me contestes, pero solamente piensa en esto. Esta semana, ¿cuántas veces oraste por tu esposa? Esta semana, ¿cuántas veces oraste por tu esposo? Esta semana, ¿cuántas veces oraste por tus hijos antes de que se fueran a la escuela? Esta semana, ¿cuántas veces te sentaste a la mesa con tus hijos y oraste por ellos? No me contestes. Job capítulo 1 versículo 5 dice lo siguiente: después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de todos, ¿qué? De todos los días. Esposos, ¿cuántas veces esta semana se tomaron de las manos y oraron juntos? Yo no estoy diciendo si oraste en lo personal, en lo particular, en lo íntimo, tú nada más. Yo no estoy diciendo eso. ¿Cuántas veces tomaste de las manos a tu esposa esta semana y oraste con ella? ¿Cuántas veces esta semana pusiste tu mano sobre tu hijo, sobre tu hija y oraste por ella para que le fuera bien en la escuela? ¿Qué es lo que hace un protector? ¿Qué es lo que hace un shomer? Un shomer hace lo que hace Job. La costumbre de todos los días era orar, llamar a sus hijos y oraba por ellos y le pedía perdón a Dios por los pecados incluso que sus hijos pudiesen haber cometido. Esto está increíble, ¿eh? Increíble. Porque cada vez que oras, papá, cada vez que oras, esposo, esposa, cada vez que oramos, estamos levantando un muro de protección sobre tus hijos. Si tú dices, es que yo no sé cómo hacer, ya no sé qué hacer para que no se me escape mi hijo, para que no se me escape mi hija, ya no sé qué hacer con mi esposo, la situación es tal así. Bueno, empieza a levantar un muro de protección. ¿Cómo levantas el muro de protección? Empieza a orar por tus hijos. Empieza a orar por tu esposa o por tu esposo. Esa es la manera. ¿Cómo peleas por tus hijos? Esta es la manera en la que peleas. Orando por tus hijos, orando por tu esposa, orando por cada miembro de tu familia. Yo quiero que entendamos, tal vez lo ves lejano, lo ves difícil, pero yo te estoy hablando que yo tuve unos padres que eso es lo que se dedicaban a hacer por mí, oraron por mí. Y que en los momentos donde más los necesité, aunque no se los dije, y en los momentos más oscuros y más rebeldes de mi vida, yo tenía un papá que se paraba y que nos llamaba al Shabbat los viernes, y que muy a regañadientes estaba yo ahí condicionado
porque me decía, si no estás aquí no te voy a dar tu mesada. Y ya cambia la cosa, ¿no? Porque si no hay dinero, entonces mejor sí. Y ya venía yo, estaba yo ahí de regañadientes. Y yo me acuerdo que mi papá muchas veces me vio y me dijo, tú vas a ser un gran siervo de Dios. ¿Sabes qué es lo que pensaba yo cuando mi papá me decía eso? Ni te voy a decir. Porque yo creo que también tú atravesaste momentos de rebeldía donde tú no querías saber nada de Dios. Es más, ni siquiera sabías que existía Dios. Y que si alguien hubiera puesto su mano sobre ti y te hubiera dicho, tú vas a ser un gran hijo de Dios, una gran hija de Dios, te hubieras dicho, ¿yo? ¿De dónde? ¿De dónde? Entonces, imagíname a mí llegando tarde, o más bien temprano, domingo temprano, llegaba yo a mi casa, llegaba yo temprano. No fueron muchas veces, pero llegué temprano al domingo. Y mi papá diciéndome, vámonos a la iglesia. Y tú sabes que nosotros tenemos que llegar temprano. Somos los que llegamos primero y nos vamos no sabes qué gusto, remolineaba yo de alegría y de felicidad. Lo que te quiero decir es que las oraciones de mi madre, las oraciones de mi padre nunca regresaron vacías. Si tú estás en el punto donde tú dices, he estado orando por este canijo, he estado orando por esta canija, he estado orando por este y este. Yo soy el testimonio de que cuando hay alguien que está orando por ti, un papá, una mamá, un hermano, una hermana, hasta un amigo que está orando por ti, porque sabe que Dios tiene un propósito para tu vida. No sabes lo importante que es. Papá, mamá, hijos, hermanos, tenemos que orar por cada miembro de nuestra familia. Esto es importantísimo. Así que si tú dices y estás preocupado, ay no, es que ¿qué le están enseñando a mis hijos? Sí, está bien, pero mejor ocúpate. ¿Sabes cómo te vas a ocupar? Repíteles la palabra y antes de que se vayan y salgan y crucen la puerta, permíteme, hijo, voy a poner mi mano sobre ti y voy a orar por ti. Hijo, que Dios te bendiga. Hijo, que te vaya muy bien. Tú eres bendecido. Y recuerdo esto que me decía mi papá. Hijo, no se te olvide quién eres y a quién representas. Créanme, yo tardé años en entender eso cuando mi papá me decía, no olvides quién eres y a quién representas. Porque eso es lo que tendemos a olvidar. Y por eso nos comportamos como nos comportamos. Porque ya se te olvidó quién eres y a quién estás representando. Yo no sé si en este momento en tu familia estás orando específicamente por alguien, por algún miembro de tu familia. Tal vez es un hermano, tal vez es una hermana, tal vez es un primo. Tal vez es tu papá, tal vez es tu mamá, tal vez es un hijo, tal vez es un esposo, una esposa. Te digo algo, esas oraciones no están quedándose en el aire. Esas oraciones están llegando delante de tu Padre Celestial y esa oración va a tener efecto en la vida de las personas sobre las cuales has estado orando. Pero escúchame bien, llama las cosas que no son como si fuesen. Dígalo conmigo, llamar las cosas que no son como si fuesen. Mi papá nunca me dijo, cuando se paró delante de mí, eres un vago, eres un flojo, eres un desordenado, eres un rebelde. Jamás me lo dijo. Mi papá me dijo, vas a ser un gran siervo de Dios. ¿Yo lo era? No lo era. Pero Él está llamando las cosas que no son como si fuesen. Pero nos encanta llamar las cosas como son. Y ese es el error. De nada sirve que ores si después lo rompes diciéndole cosas, maldiciones sobre la persona. Eso no sirve. ¿Sabes cuál era el ejército de Nehemías? La forma en la que Nehemías reconstruye la ciudad es en base a familias. La forma en la que vamos a reestructurar nuestra iglesia, la forma en la que vamos a restaurar nuestra ciudad, nuestro país, es en familias. Y alguien diría por ahí, ay no, pero es muchísimo trabajo. Sí,
Sí, es lo que han pensado muchos y no han hecho absolutamente nada. Lo único que hacen es generar dinero y recursos para ellos mismos. Aquí no estamos hablando de dinero, aquí estamos hablando de regenerar nuestras familias, reconstruir nuestras familias, de poner los valores nuevamente de moda. Número 3 y último, ¿qué es lo que hace otro shomer? Un consejo para un shomer es que no solo enseña la palabra de Dios, no solo ora por cada miembro de su familia. Por cierto, si tú tienes pena de orar por tus hijos o por tu esposa, esto me parece fuerte, porque a veces cuando oramos por nuestros hijos o por nuestra esposa o nuestro esposo, yo veo que a muchos les cuesta mucho trabajo ver a los ojos a su familia. Rompe con eso. Rompe con eso. No tengas miedo. El contacto visual es importante en esto que estás orando, en esto que estás hablando sobre tu familia. Si ves a tu esposa y la vas a bendecir, se toman de la mano la noche antes de dormir. No te estoy diciendo que vas a hacer una oración de 1 hora ni de media hora. Vas a orar 5 minutos. Toma de la mano a tu esposa. Señor, bendice mi matrimonio. Ayúdanos en nuestras necesidades. A lo mejor tienes una petición en especial. Señor, estamos orando por la escuela de nuestro hijo. Ayúdanos, toma esta petición. Padre, te pido que nos des dirección, nos des sabiduría. Y volteas a ver a tu esposa, le das un beso y le dices, te amo. ¿Sabes qué es esto? Estás sembrando. Estás logrando hacer algo en tu familia, algo positivo. Pero por favor, no te vayas a dormir enojado, lo que decíamos la otra vez. De esos matrimonios que están tan enojados que hasta se voltean, ¿no? Cada quien a su lado, ¿no? Y me da risa porque la otra vez alguien nos decía, yo hasta me aguanto la respiración para que diga mi esposo, ya se murió. De mí no vas a estar hablando. Y entonces pasamos del ¿cómo amaneciste, mi amor? Al ¿cómo amaneciste? No entró ese chiste, voy a repetirlo otra vez. Exactamente. Lo vital que es para nuestros hijos vernos trabajando en equipo. Número 3, un shomer se congrega con su familia. Y tú vas a decir, bueno, este mensaje no estuvo tan bueno. No estuvo tan bueno porque es demasiado práctico. Te estoy mandando a que vayas a estudiar y a leer la palabra y repetírsela a tus hijos. Te estoy diciendo que te pongas a orar por tus hijos y te estoy diciendo que te congregues. Y tú dices, ay, eso no tiene nada de profundidad. No tiene nada de profundidad. Sin embargo, es en lo que más fallamos. Yo conozco personas que se saben la Biblia. Bueno, yo les digo, son unos cerebros con patas, ¿no? Y griego y hebreo, lo que quieras. Pero es gente que ni se congrega. Eso está muy de moda, ¿eh? Gente que pone su canal en YouTube y son unos eruditos de la Biblia. Pero es gente que no le rinde cuentas a nadie, que ni siquiera se congrega en una iglesia. Y es más, pregúntale por su familia, ¿dónde está tu familia? No tiene ni familia. La mejor credencial para mí como pastor se llama mi esposa y se llaman mis hijos. ¿Qué credibilidad tendría yo como pastor si yo en esta mañana me paro aquí y les digo de la palabra de Dios y tú me dices, oye, pastor, ¿y tu esposa? Ah, no, es que no vino. Oye, sí, pastor, pero ya van 2 semanas que no viene. Oye, por cierto, pastor, ¿y tus hijos? Ah, no, pues es que andan de vacaciones. ¿Qué credibilidad tengo yo como pastor o como hombre de Dios o como autoridad en este lugar si mi credencial, que es mi familia, está así? Pierdo toda mi credibilidad delante de ustedes. Para mí, mi tarjeta de presentación es mi esposa. Si usted quiere conocerme a mí, platique con mi esposa. Vea la cara de mi esposa, esa es mi credencial. Si usted ve a mi esposa toda afligida y la ve usted de malas, bueno, la vida que el pastor le está dando a su esposa, entonces con todo derecho usted viene y me dice, oye, pastor, ya bájale 2 rayitas, te estás acabando a tu esposa, ¿no? Porque esa es mi reputación. Hablar de que un protector, un vigilante se congrega con su familia es vital,
porque el hacer comunidad es un principio bíblico. Génesis 7, 11 y 16, con esto voy a terminar. Dice, cuando Noé tenía 600 años, Padre mío, imagínate vivir 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo. ¿Alguien de aquí se acuerda cuál es el mes segundo? Se los dejo de tarea. El 17 del mes segundo se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Ese mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Junto con ellos entró toda clase de animales salvajes y domésticos, de animales que se arrastraban por el suelo y de aves. Así entraron en el arca con Noé, parejas de todos los seres vivientes, entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Y escuchen esto, luego el Señor cerró la puerta del arca. ¿Quién cerró el arca? Dios mismo. Pero Dios no cerró la puerta del arca hasta que ¿quién estaba adentro? Dios dijo, ¿Noé está adentro? Cerramos la puerta. No, Noé, su esposa, sus hijos, sus nueras, cerramos la puerta. Este principio es importante. ¿Quieren que les diga un secreto? La Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Una de las señales o características de los últimos tiempos es que la situación que Noé vivió, ¿cuál era la situación de Noé? Era una situación de depravación, de inmoralidad, de degenere, terrible. Por eso Dios decide raer de la tierra toda esa maldad mandando el diluvio. Y la Biblia dice que Dios prometió que nunca más iba a volver a hacer eso. Pero ahora, en esta segunda venida, sabemos que Dios no lo va a hacer con agua, Dios ahora lo va a hacer con fuego. Va a cumplir su promesa, ya no con agua, ahora con fuego. Porque la situación va a ser la misma. El degenere va a ser tanto. ¿Qué vas a hacer tu papá? ¿Qué vas a hacer tu mamá? Cuando el degenere sea tan fuerte, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a proteger a tus hijos? ¿Cómo vas a proteger a tu esposo? ¿Cómo vas a proteger a tu esposa? ¿Cómo vas a proteger a tus hermanos? Como en los días de Noé, no se les olvide. Dios nuevamente, el arca representa la salvación. Dios quiere que en esa arca de salvación, ¿quiénes quiere que entren? Que entres tú, tu esposa y tus hijos. No estés contento, satisfecho de decir, bueno, yo ya estoy adentro. Adiós, manitos, nos vemos. No, si tú ya estás adentro, y mejor espera a tu esposa, mejor espera a tus hijos, haz labor, ora por ellos, repíteles la palabra. Tal vez se van a hartar de ti como yo en algún momento me harté, como en algún momento yo me molesté. Tal vez vas a pensar mal, tu familia va a pensar mal, algún hijo, alguna hija, algún hermano, algún esposo, alguna esposa. Ya no me vengas con tus cuentos. Para mí este es un principio fundamental, congregarnos. Te digo algo, familia, no dejes de congregarte. Estoy de acuerdo que tú puedas faltar a la congregación cuando hay un motivo. Cuando es algo que a lo mejor planeaste, es una cita, tienes algún evento, tienes algo y lo planeaste. Pero te digo algo, el que tú estés aquí habla del compromiso que tú tienes y del ejemplo que tú les quieres enseñar de ese compromiso, del valor que tiene el compromiso de estar aquí. Esto es bien importante. Porque yo no les puedo decir a mis hijos, hijo, tú tienes que buscar a Dios. Ándale, vete a la iglesia. No, papá, ¿y tú por qué no vas a la iglesia? No, yo después allá llego. No. Hijo, Dios es lo más importante, no se te olvide, Dios es lo más importante. Papá, hoy no vamos a la iglesia. No, hijo, es que hoy juega en América. Y aunque es muy importante, pero no por eso yo dejo de predicar.
Que por cierto, vamos muy bien en el campeonato, no sé qué va a pasar, no sé, o sea, mínimo deberían de subirnos a la Champions, ¿cómo ven? Bueno, pero es otro tema. Nehemías 4:20, pónganse de pie. Te repito, mi papá, mi mamá en ningún momento se sintieron culpables de llevarme a la fuerza a la iglesia. Yo al contrario, yo veía que mi papá lo disfrutaba. Y aunque no fue una etapa muy larga en mi vida, pero ninguno de nosotros está exento de pasar una etapa así, donde necesitamos el apoyo de alguien que nos diga, ven, regresa a casa, necesitas a Dios. Les digo algo, la cosa está muy fea, la cosa está muy complicada como para estar lejos de una comunidad, lejos de Dios. Eso está terrible. Nehemías 4:20 dice, por eso, al oír el toque de alarma, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. El toque de alarma, les digo algo, ya empezó a sonar desde hace rato. Solo los que están distraídos, solo los que están pensando en otras cosas no se han dado cuenta que la alarma está sonando desde hace rato. Situaciones se vienen complicadas. Yo sé que la mente de muchos, no solo de los mexicanos, de mucha gente en el mundo, la mentalidad es, ay, ya que pase la pandemia para que se normalice la situación. Te digo algo, no esperes que la situación se normalice, no se va a normalizar nada. La vida ya no va a ser como antes. Solo nos vamos a acordar de cómo era antes. Pero después de esto, mis hermanos, no se viene la normalidad, no hay normalidad. La persecución está más vigente que nunca y de muchos frentes, muy silenciosa, muy sutil. Y vienen como lo vieron, vienen por nuestros hijos, sí, vienen por mis hijos. Sí, hay veces que eso me quita el sueño porque yo sé que vienen por mi hijo, vienen por mi otro hijo y vienen por mi hija. En algún momento yo no los voy a ver, en algún momento ellos van a estar en el mundo, en algún momento ellos van a estar en su universidad, ellos van a estar en su trabajo, yo no va a estar su papá, ya no va a estar su mamá, pero quiero que ellos tengan la suficiente seguridad, la suficiente base en su vida de pararse como un Daniel y decirle no, decido en mi corazón no contaminarme. Se ve muy padre, se ve muy bonito, se antoja mucho porque el pecado es delicioso y sabroso, pero yo decido en mi corazón no contaminarme. ¿De dónde van a tomar esa decisión si yo no he hecho lo suficiente? Vienen por nuestra familia y la pregunta es, ¿quién va a estar en la puerta de su casa diciendo, aquí estoy yo? Y no vamos a dejar que pase cualquier cosa en esta casa. En esta casa hay un protector, en esta casa hay un guardián, en esta casa hay un vigilante. Eso es primordial. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Nehemías reconstruyó las murallas. Es decir, ¿qué murallas estás reconstruyendo en tu casa? ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante para levantar murallas en tu casa? Porque no esperes que va a haber seguridad para ti, nada más porque eres hijo de Dios. No, necesitas levantar murallas. No por ser el pueblo de Israel estaban protegidos, no. Fueron el pueblo de Israel y el enemigo los destruyó porque ellos no edificaron correctamente. Tú y yo tenemos que edificar, levantar murallas. Haz oración, repite la palabra de Dios, congrégate. Son murallas que tú necesitas levantar. Cuando tú no oras, ese día no construiste. Cuando tú no lees la palabra, ese día no edificaste. Cuando no vienes a la iglesia, ese día no construiste. Entonces no esperes que tus hijos estén protegidos si no estás haciendo lo suficiente. Si tu matrimonio no está protegido es porque tú no estás construyendo esas murallas. La segunda cosa que hizo Nehemías es que armó a todos. Y esto es impresionante porque sabías que Nehemías, con la poca armamento que tenía, se los dio a las familias. Es decir, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, todos tenían armamento porque ese era su ejército. Armó a todos. Ese es nuestro trabajo, papás, esposos, hermanos. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que armar a nuestra familia. Vamos a armarlos. Vamos a darles armas para que se puedan defender.
Dales valores, dales principios. Y por último, no solo reconstruyó murallas, no solo armó a todos, sino que puso guardia. Y esto es importante. ¿Qué significa poner guardia? Hábitos. Colectivo 7, hábitos. Tú no eres lo que dices, tú eres lo que haces. Hábitos. Si no es un hábito el leer la palabra de Dios, si no es un hábito el congregarte, si no es un hábito el orar en familia o el orar por los miembros de tu familia, esos son los hábitos primordiales que necesitas fomentar en tu casa. Crea el hábito. Tú dices, ay, es que ya no lo habíamos hecho. Vuélvelo a hacer, por favor, te lo pido, te lo pido. Yo no voy a proteger a tu familia. ¿Cuál fue el grito de guerra de Nehemías? Peleen por su esposa, peleen por sus hijos. Nehemías no iba a defender a todos. Cada quien tiene que defender a su propia familia. La pregunta es, ¿cómo estás defendiendo a tu familia? El viernes pasado en el Shabbat estábamos enseñando sobre la sobremesa, el Birkat Hamazon, la bendición a Dios por los alimentos, y cómo se acostumbraba en la mesa de toda casa judía que la sobremesa era un tiempo de adoración, era un tiempo de comunión y era un tiempo de instrucción. Todo eso tiene que pasar en la sobremesa de alguien que es un protector. ¿Qué tiene que pasar? No solamente tiene que pasar que comemos todos nada más y ya cada quien por su lado. No, en esa mesa algo espiritual tiene que pasar. Tu papá, tu mamá, tienes que instruir a tus hijos. Ese es el momento cuando están comiendo. No todos enlelados en la televisión, perdón la expresión. Ese es el momento de instruir, ese es el momento de comunión. Ese es el momento de oración, de adoración. Ese es el mejor momento. ¿Quieres decirme qué otro momento? Ese es el mejor momento. Sé que muchos de nosotros no estamos toda la semana en casa, pero te puedo asegurar que puedes tener un día a la semana donde puedas sentarte con tu familia a tener los sagrados alimentos, como dicen. Pero no solamente, la comida es el pretexto, mis hermanos. La comida es el pretexto. Lo que tiene que pasar es algo espiritual para instruir a tus hijos, hablarles palabra, darles un consejo, reforzar lo que estás enseñándoles, orar por ellos y dar gracias a Dios. Esa es la verdadera sobremesa. Esa es la verdadera sobremesa. Y en un tiempo como el Shabbat, que por cierto, muchos de ustedes necesitan tener este tiempo. Algunos de ustedes a lo mejor están haciendo desidia, no logran decidirse. Decídete, por favor. Necesitas empezar a practicar el Shabbat, el recibimiento del Shabbat. El tiempo más importante del Shabbat es que nosotros podamos aprender a bendecir a nuestra familia. Ese es el momento crucial. El momento donde entendemos que Dios está entre nosotros y así como Él nos bendice, tú eres un transmisor de bendición para tu familia. Cierren sus ojos.